Aquí comienza Diálogos para el Éxito Empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos para el Éxito Empresarial. Un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de las condiciones y del entorno que viven las empresas, quienes siempre buscan mantener una competitividad que derive en su sostenibilidad. Hoy converso con Jorge Ruiz y Rioja, consultor internacional con una amplia experiencia, más de 30 años en el ámbito de la consultoría, fundador y socio de Coach Consultores, firma en la que participa con intervenciones relativas a los campos de la estrategia, el desarrollo, la transformación empresarial, el mejoramiento financiero y el talento humano. Jorge, bienvenido. Entiendo que hoy vas a conversar con nosotros alrededor de las implicaciones que tiene para las organizaciones en el contexto actual, en el mundo actual, ante la problemática actual, generar una mentalidad de crecimiento para el éxito empresarial. Así es, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, contigo Miguel, Gracias. en este podcast, así que pues platiquemos de este tema que me parece puede resultar de interés al auditorio. ¿Qué es esto de la mentalidad de crecimiento? Entiendo que hay un desarrollo ahí que incluso ha derivado en varios aspectos aplicativos, y desde el ámbito organizacional se habla de sostener o mantener una mentalidad fija, dicho a nivel del anglicismo, el famoso fixed mindset, versus una mentalidad de crecimiento o growth mindset. ¿Qué es esto y en qué consiste, Jorge? Bueno, la mentalidad de crecimiento precisamente a lo que nos lleva es a esto que hemos venido escuchando seguramente y más en los últimos años, la capacidad de desaprender para reaprender. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la dinámica que ha ocurrido precisamente en los últimos años, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Parece más que evidente que lo que hoy funciona no necesariamente era lo mismo que funcionaba ayer, que los modelos de éxito personales y empresariales probados no necesariamente aplican al día de hoy. Y precisamente a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo desapegarnos de algo y sobre todo de algo que ha funcionado. Esto puede parecer contradictorio porque va en contra de la especialización y de la expertise. Ese es el reto principal, porque si te has desarrollado como experto en un tema o en un área, pues esperarías que eso significara una importante ventaja para ti y para tu organización. Sin embargo, pues puede representar un obstáculo. Sobre todo pensando, Jorge, discúlpame que te interrumpa, el que ese expertise, como lo denominas ahora, ha costado mucho trabajo, esfuerzo, dinero inclusive, el desarrollarlo como para que ahora digas, pues hay que modificarlo, ¿no? Exacto, tiempo, dinero y esfuerzo, y dices, ¿y todo para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo, no? O para qué tanto tiempo y dinero y demás. Y sobre todo, insisto, si esto ha funcionado antes. ¿Qué pasa? Bueno, que evidentemente tenemos que estar abiertos y tener esta mentalidad de apertura, esta mentalidad humilde de reconocer, oye, esto ya no está funcionando, esto que funcionaba antes no necesariamente está siendo adecuado para el día de hoy. Y ahí es donde nos enfrentamos a esta barrera y este obstáculo. Como algo que ha sido bueno, ahora representa tu principal amenaza para el crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer, tenemos que tomar conciencia de aquellas situaciones que no están funcionando hoy, que no están abonando hoy, el entender los porqués, de qué manera nosotros podemos ser más efectivos, podemos ser más plenos y por supuesto, no solamente en términos de resultados y objetivos, sino también sentirnos mejor, estar en este bienestar, este estar bien. Entonces, esta mentalidad fija, pues, si bien nos ha llevado a algún lugar,
tenemos que cuestionarnos si es momento de cambiarla. Y cambiarla significaría desaprender, soltar, dejar lo que nos ha funcionado, lo que nos ha traído hasta aquí, o inclusive lo que pensamos que ha funcionado, a lo mejor sin tanta evidencia. Y estar dispuestos a iniciar un camino de aprendizaje, que ahí precisamente viene un tema interesante, el ser aprendiz. Y el ser aprendiz requiere de humildad. La mayoría de la gente querrá sentirse experta en algo, reconocida en una situación, y no aprendiz. Si nosotros nos reconocemos como aprendices, de alguna manera estamos también reconociendo que en ese momento somos incompetentes. Y a nadie le gusta sentirse incompetente, sino en nuestras culturas sobre todo. Jorge, perdóname, sé que ibas a continuar, pero me surge ahí una inquietud, a mi entender, importante, porque planteas este carácter relativo a mostrar humildad. ¿Las empresas son humildes como para entrar en esta fase de generar un aprendizaje, un desaprender, lograr incluso plenitud, como tú mencionas? ¿Las empresas pueden ser humildes? Bueno, sí pueden ser, algunas de ellas lo han hecho y sabemos también los costos y las consecuencias que ha tenido para aquellas que no lo han sido. Okay. Para las empresas que han sido soberbias, y sabemos las historias de aquellas que construyeron imperios y que de pronto, por no voltear a ver al mercado, por no adaptar su producto, su servicio, por insistir en una situación o un modelo que había sido exitoso, pues no solo ya no son más, sino ya no existen más en el panorama de los negocios actuales. Entonces, esto va también de la mano, esto que mencionas de si las empresas son humildes y no, pues aquellas que están en una constante innovación, aquellas que están precisamente con estos modelos de agilidad, y agilidad entendida no como hacer las cosas más rápido, sino tener foco con el cliente, identificar cuáles son sus necesidades y estar en este constante ir y venir de saber si lo que estamos haciendo satisface o no, y si no satisface, estar dispuestos a modificar. Actuando con oportunidad, podríamos decir. Claro, a cambiar con oportunidad, por supuesto, pero también haciendo evidente que estás tomando en cuenta y te estás inclusive adelantando a lo que el propio mercado quiere y necesita. Ya. Y esto pues evidentemente requiere que las empresas sean ágiles y que sean humildes, porque los lleva a dejar modelos, situaciones, circunstancias que antes les habían funcionado. ¿Cómo desarrollas una mentalidad de crecimiento? Nuevamente y de manera muy clara, nos has hablado de ese foco en tratar de visualizar lo que ya no está funcionando, lo que puede dar ahora un sentido de más plenitud, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, ¿cómo se desarrolla una mentalidad de crecimiento? Bueno, como todos los cambios en las personas y en las organizaciones, tienes dos caminos, ¿verdad? El proactivo y el reactivo. Okay. En ambos casos tienes que tomar conciencia, solo que cuando lo haces de manera proactiva, te estás anticipando, estás precisamente siendo o favoreciendo la acción, y en el otro sentido la reacción. Okay. Parte de tomar conciencia. Quisiera platicar una historia. Platicaba precisamente en estos días con una persona, una manager en una importantísima empresa de alimentos a nivel mundial, y me hablaba que ella está en el área de desarrollo de productos, de estos áreas ahora disruptivas para generar productos que sorprendan y agraden al consumidor. Ajá. Y ella específicamente en el área de calidad. Y me decía, oye, me está costando trabajo, ya tenía unos meses de haberse incorporado a esta empresa, me está costando mucho trabajo entender cómo trabajan aquí, porque resulta que con este asunto de la agilidad pareciera que todo es un relajo, pareciera que no hay estructura, no se siguen los procesos de los cuales yo soy experta y que es una de las causas por las cuales me trajeron aquí. Y entonces de repente yo quiero ir A, B, C, D, E con los procesos probados que durante mucho tiempo
he trabajado en ellos, y aquí de repente me dicen, no, empezamos en la A, pero ahora hay que brincarse hasta la D, y de la D nos vamos a regresar, pero no a la A, sino ahora nos vamos a ir a la B, y ahora vamos a ir hasta la L, y nos regresamos otra vez a la A, y entonces dice, eso para mí representa un tanto un desorden. Y yo lo que comentaba con ella precisamente es que necesitaba ella estar dispuesta a entender y aceptar que no necesariamente lo que funcionaba antes le iba a funcionar ahora, y que precisamente el principal obstáculo al que ella se enfrentaba era ser experta en algo. ¿Okay? Por ser experta le cuesta trabajo adaptarse a estas nuevas formas. Si tú no eres experto, pues estás limpio, estás abierto y estás dispuesto a ver aquí. No hay nada que te bloquee o te restrinja, ¿no? Exacto, no son tus prejuicios, tus juicios preliminares, tus paradigmas que te han llevado a tomar decisiones y acciones en un sentido. Esto querría decir, Jorge, déjame ver si lo estoy comprendiendo bien, que más allá de un tema de procesos, como en el ejemplo que nos estás describiendo, de una clara definición de estructura, ¿es un tema de estructura mental? Sí, porque platicando precisamente con esta chica, decía, bueno, me doy cuenta que en mí ha estado ese bloqueo y estoy dispuesta precisamente a tener más disposición, más apertura y más humildad, y a retar los procesos que tradicionalmente estaban funcionando con la finalidad de entender, ¿verdad? Todas las empresas tienen una cultura y nos llevan a cómo hacen las cosas, por qué hacen las cosas, y que les hace una distinción hacia adentro y hacia afuera. Y me dice, yo vengo aquí, entonces ya es diferente llegar con la mentalidad de experta, de decir, aquí voy a hacer lo que yo sé y como yo sé hacerlo, a decir, vengo a entender y a aprender cómo se hacen aquí las cosas o cómo las podemos hacer mejor. Y ahí es donde está precisamente ese, como se dice, ese cambio de estructura, ese cambio de mindset o de pensamiento a tener un pensamiento abierto, un pensamiento múltiple, más allá de un pensamiento fijo o un pensamiento experto, un pensamiento y una actitud de aprendiz. Fíjate, es muy característico esto que señalas en la ejemplificación de esta organización y de esta chica en particular. ¿Cómo fomentas y promueves al interior de una organización en su cultura esta forma de mentalidad? Ya, pues retando, ¿verdad? Retando constantemente. Tiene que haber un buen ambiente de trabajo, y al decir un buen ambiente de trabajo me refiero a que haya confianza para que la gente se sienta lo suficientemente confortable de preguntar y de expresar, oye, ¿esto cómo se hace? Oye, ¿y qué pasa si lo hacemos así? Que precisamente uno de los principales obstáculos de esta mentalidad fija o de experto es que imagínate, si en una mesa estamos sentados, puros expertos en un tema, lo que se espera es que todos pensemos igual. Claro. Y que todos estemos de acuerdo. Y que cuando alguien sale con una situación no aceptada o entendida por los expertos, pues evidentemente haya no solamente juicio, sino bloqueo ante ello. Es paradójico, ¿no? Porque pareciera que en un grupo de expertos la innovación podría surgir de manera más natural y al contrario, ¿no? Claro, es el que se atreve a hacer la pregunta ingenua, el que como no tiene idea o no tiene mucha claridad o no tiene ese sesgo cognitivo, se atreve a preguntar, oigan, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y qué pasa si? Es una mentalidad fresca, es una mentalidad abierta, pero insisto, tienen que darse las condiciones en las organizaciones y en los grupos de trabajo para que haya esta mentalidad de aprendizaje y de crecimiento, y no, en el otro sentido, estés obligado a sentirte o a ser experto en un área. ¿Se entrena? ¿Se puede? Yo te preguntaba inicialmente fomentar, promover, pero ¿se puede entrenar este tipo de mentalidad? Sí se puede entrenar, pero insisto, tenemos que buscar y conseguir que el entorno con el equipo sea el adecuado, que promueva. Entendiendo la necesidad de desarrollar la mentalidad de aprendizaje o la mente abierta, tenemos que generar
las condiciones para que eso ocurra. Y eso es una función muy importante del líder. El líder es el que tiene en un grupo de trabajo que abrir esta puerta y dar las condiciones, y no solamente dar las condiciones, sino a través del ejemplo y a través de esta constante cuestionamiento, un cuestionamiento abierto, intenso, interesante, no en el sentido de señalar lo que está mal, sino cómo lo podemos hacer mejor. Es como de a poco se podrá ir construyendo una cultura ágil, una cultura abierta, una cultura de aprendizaje. ¿Podrías hablarnos, Jorge, de los beneficios tangibles, incluso si tienes una visualización de algunos casos y ejemplos de lo que produce esta mentalidad de crecimiento a nivel organizacional? Es decir, ¿realmente termina dando resultados concretos y tangibles? Claro, empezamos desde la persona. Cuando tú en un área, en una responsabilidad, en un objetivo, te sientes bien y sabes que estás haciendo lo mejor que puedes hacer y que además ahí está, no quisiera decir lo que las empresas o las organizaciones se vuelvan proclives o que favorezcan el error, pero están dispuestas a aprender de él. Desde ahí inicia la mentalidad de aprendizaje. Okay. Aunque puede ser costoso. Siempre lo es, aprender del error cuesta, pero pues no aprender cuesta más, porque ya te costó y no aprendiste, pues ya salió peor. Entonces, si ya te costó, aprovéchalo, capitalízalo en ese sentido. Entonces, por eso me refiero a privilegiar en el error, no a que lo busques, sino a una vez que aceptas que ocurre, pues aprovéchalo para crecer, para desarrollar y para mejorar. Entonces, por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon promueve muchísimo en su organización esta mentalidad de aprendizaje y dice que son muchas las empresas que quieren innovar, pero son pocas las que están dispuestas a aceptar y aprender de los errores, y no solo eso, a permitirlos. Entonces, en la medida en la que podamos hacer y trabajar eso, pues estaremos generando mayores y mejores oportunidades para las personas y las organizaciones. Tengo una pregunta final para ti, Jorge, en esto de desarrollar la cultura propia a la mentalidad del crecimiento. ¿Cómo identificas, y pareciera hasta obvio, pero creo que no, y por eso formulo la reflexión, cómo identificas dentro de una organización aquellos que son proclives justamente a una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de aprendizaje, como también la has llamado, versus aquellos, que creo será siempre más sencillo, que no están dispuestos y mantienen entonces una mentalidad fija? ¿Cómo los identificas? Bueno, es que en tu misma pregunta está una buena parte de la respuesta, porque dices, esto es obvio. Ya de que partimos así, ya de que decimos, estas son obviedades, nos estamos autolimitando. Okay. Entonces, el hecho de preguntar, cuestionar lo que ha sido obvio y que probablemente ya no lo sea, pues desde ahí viene esta situación y capacidad. Insisto, el cuestionamiento positivo, el cuestionamiento crítico en el sentido de mejorar y crecer, el por qué sí, por qué no, qué pasa si, la auténtica comprensión, porque sobre todo, insisto, un tema mucho de corresponsabilidad del líder, que normalmente nos dice qué hacer, nos dice cómo hacerlo, pero no necesariamente se asegura que todos tengamos claro el por qué y el para qué. Ya. Entonces, diferentes autores, diferentes personalidades han hablado de esto. Simon Sinek, ¿verdad? Habla mucho de ello en El Círculo Dorado, en la importancia del por qué o el para qué. Y estos son algunas referencias que nos ayudan a tener esta claridad. Podríamos también complementar la idea con lo que Bauman por ahí ha definido, y no confundirlo en ese sentido, del pensamiento líquido, okay, porque ese pensamiento líquido pudiese llevar precisamente a una constante adaptación del ser humano, dadas las circunstancias, pero sobre todo a una situación en donde te puedes ir aislando de los grupos, una visión mucho más individualista. Entonces, me gustaría quedar con la idea de mentalidad de aprendizaje, mentalidad de crecimiento, lo que realmente significa en el hacer, tener una mente abierta.
muy bien, excelente, Jorge, muchas gracias. Antes de invitarte a alguna reflexión final, vuelvo a invitar a nuestros escuchas, a quienes nos ven a través de YouTube, nos escuchan en Spotify, volverles a recordar que ustedes son la parte activa de este podcast. Por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales, compártanos sus comentarios, sus dudas, sus críticas, desde luego siempre son bienvenidas, así como también tu propia visión sobre lo que se requiere para alcanzar el éxito empresarial. Desde luego, por favor, sugiéranos cualquier tema que sea de su interés, que consideren relevante y de los cuales les gustaría establecer un diálogo. Jorge Ruiz nos ha acompañado el día de hoy y si tú deseas contactarlo, puedes hacerlo a través de su correo electrónico jorge.ruiz@coachconsultores.com. Jorge, ¿alguna idea final, más allá de agradecerte, como ya lo señalaba yo, el habernos acompañado en este podcast? Pues muchas gracias, un placer estar aquí contigo, Miguel, compartir precisamente con la gente estos conceptos. Y pues el mensaje final sería: atrévanse a ser aprendices, a ver qué se siente dejar de ser experto. Si yo llegase por primera vez a mi negocio, ¿qué me sorprendería? ¿Qué me haría pensar el por qué y para qué hacemos las cosas? Y una vez que empiecen por ustedes, asegúrense que todos en el equipo están contagiados con esa misma situación. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Hasta pronto, nos veremos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.